Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Y 9 minutos estamos acá. Vamos a hablar obviamente de la fuerte incidencia de las inversiones italianas en la Argentina y de la cultura del trabajo italiano en la Argentina, el saber hacer, la cultura del sacrificio, del esfuerzo y del trabajo. Grandes inversiones que involucran a compañías muy importantes como puede ser Pirelli, como puede ser Fiat, y a miles y miles de pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que tienen origen italiano y están acá desde hace tiempo produciendo, invirtiendo, generando puestos de trabajo. Vamos a hablar con Francesco Tosi, vicepresidente de la Cámara de Comercio Ítalo-Argentino, una cámara que es la más antigua, escuchá esto, la más antigua del mundo, aún en actividad. Fue bautizada, en el año 1884, fue creada, ¿no? En ese momento era el presidente Julio Argentino Roca. Así que mirá, se ha pasado agua bajo por el puente, pero sigue ahí firme, Así que, Tosi, buen día, ¿cómo está? Buen día, Marcelo Bonelli, ¿cómo está? Agradezco mucho su comunicación, especialmente a la Embajada de Italia, promotora de este espacio que se ha venido haciendo ya desde hace unos meses con gran éxito y gran repercusión, y por supuesto un saludo especial a la persona que cumple años ahí en su equipo y a toda la audiencia. A Danito, sí, vamos a ver si se paga algo, Danito. Francesco, ¿cuál es la importancia de la inversión italiana en la Argentina? Bueno, la inversión italiana en la Argentina está entre las primeras de entre todos los países del mundo, pero lo interesante de esto es que hay una gran inversión que no siempre se logra poder registrar, que se debe a muchos italianos que de la misma manera que hace más de un siglo han venido a la Argentina, han seguido viniendo, y les puedo asegurar que no estarán viniendo hoy por las restricciones sanitarias, pero se siguen ocupando de hacer inversiones a veces pequeñas, a veces son de grupos familiares, comprando inmuebles, campos, algunas pequeñas empresas. Por lo tanto, además del cuarto, quinto, sexto puesto que puede figurar, digamos así, en las encuestas o en las estadísticas, hay una inversión mucho mayor italiana en la Argentina, porque además prácticamente podemos hablar que el 50% o más de la población argentina tiene o ha tenido, a través de sus ancestros, algún vínculo con Italia. Y eso va generando un ida y vuelta, que usted de repente está, no sé, en un lugar medio perdido y se encuentra con un molino harinero italiano que en realidad no figura como italiano, porque es gente que es argentina, por ahí 2, 3 generaciones, que utiliza maquinaria italiana, que intercambia con Italia el conocimiento, y por lo tanto, si usted me permite, ¿no?, a mí me gustaría hacer un pequeño, algunas anécdotas sobre algunas empresas italianas a través del tiempo, porque usted ha dicho muy bien, ¿no?, el 1 de diciembre de 1884 se constituyó, que era la Cámara de Comercio y Artes en castellano, pero en italiano la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio italiana en Argentina. Los que la constituyeron, ahí del 1 de diciembre de 1884, no eran grandes empresarios solamente, eran de todo, había... Grandes emprendedores eran. Exactamente, eran grandes emprendedores, ¿no? Claro. Y esa mezcla
de emprendedores es la que sigue actual en nuestros socios. Le quería preguntar, Francesco, son 137 años de la Cámara y bueno, digamos, podemos poner como el punto inicial de la inversión italiana en la Argentina y también. Han pasado muchas cosas y lamentablemente la economía no es de lo mejor en la Argentina en los últimos 40, 50 años. ¿Cómo, a pesar de eso, por qué continúa este entusiasmo por invertir en Argentina? Bueno, un poco la respuesta está implícita en su interesante pregunta, porque en 1884, cuando se constituyó la Cámara de Comercio, Italia era el octavo exportador y séptimo importador. Pero en 1895, 11 años después, se firma un tratado de comercio ítalo-argentino. E Italia termina siendo o aparece como el tercer exportador y el segundo importador después del Reino Unido. Claro. En 1906, o sea, 22 años después, se había duplicado el intercambio comercial y le hace informe la Cámara de Comercio y se lo manda al gobierno italiano, mostrándole cómo efectivamente estaban aumentando enormemente las inversiones y no solamente las tradicionales que uno piensa, agroalimentarios, talleres navales, algún tipo de actividad artesanal. Sí. Pero vengamos a esta época, ¿no? A esta época, ¿cómo mantiene ese entusiasmo para invertir en la Argentina? Porque las noticias de Argentina económica no son buenas. No son buenas, no eran buenas tampoco en otras épocas, porque mire que, por ejemplo, en el año 1921, 100 años justamente, un ingeniero, el ingeniero Carosio, se le ocurre, Giovanni Carosio, se le ocurre comenzar a constituir una sociedad, busca inversores para hacer un cable submarino de información, de transmisión de información, y era la original Italcable, que fuera hasta Italia y hasta Estados Unidos, 1921. En 1925 se inaugura el cable Anzio, cerca de Roma, Nueva York, y usted que es un estudioso de la historia italiana también, Marcelo Bonelli, y otra Anzio, Buenos Aires. Claro. Después, entonces, acá está Sergio Rubín que le quiere hacer una pregunta. Sí, Tosi, ¿qué tal? Buen día. No, yo lo que digo, pensando ahora en la realidad argentina, algo que me encanta de Italia es que salió adelante con sus pymes, esas pequeñas y medianas empresas que realmente permitieron desarrollar la potencia italiana. Podemos de alguna manera, hay emprendedores en Argentina, ciertamente, pero ¿podemos todavía potenciar ese espíritu en base a la experiencia italiana? Bueno, nosotros en la Cámara de Comercio justamente queremos promover el saber hacer, la cultura del sacrificio, del esfuerzo y del trabajo, como dijo Marcelo Bonelli en la presentación, y sigue habiendo hoy empresas que apuestan, hoy todavía, a la Argentina, desarrollando, por ejemplo, en el campo de la biomedicina, desarrollando proyectos, pensando en el futurizo que es. Eso es la cultura empresarial italiana. Por supuesto que en Italia existe el modelo de los distritos industriales, que ahora está evolucionando, porque obviamente la economía es una dinámica y nosotros estudiamos mucho ese sistema para ver cómo se puede replicar en la Argentina. De hecho, uno dice Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, parece algo como, digamos así, aislado, pero no, forma parte del sistema Italia. De hecho, esto es un espacio que nos está siendo cedido generosamente por la embajada. Francesco, le quería preguntar, en la pandemia, la cuarentena, ¿cómo se sostuvo la relación entre pymes argentinas e italianas? La pandemia nos obligó a desarrollarnos, nos obligó a crear toda una plataforma digital que nosotros teníamos previsto hacer, pero eso nos aceleró. Hoy nosotros estamos haciendo, y hemos hecho durante el año 2020 23 webinars con 1.123 participantes, que son, muchos de ellos son ronda de negocio, donde nosotros aprovechamos la red de las cámaras de comercio italianas en Latinoamérica y, por supuesto que hay también, usted sabe que el sistema de cámaras de comercio dentro de Italia también es muy importante. Claro. Entonces nosotros interactuamos con ellos y aprendimos que no se necesita hacer todo presencial. De hecho, creamos una nueva categoría de socio, que es el socio digital.
O sea, un socio que está alejado de Buenos Aires, está alejado tal vez de nosotros, tenemos delegaciones también en el interior del país. Pero que participa digitalmente, ¿no? Una gran iniciativa. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Paga 800 pesos y ya participa de toda nuestra la actividad de la Cámara. Buenísimo. Francesco Tosi, gracias. Gracias a ustedes por este contacto y bueno, que tengan un buen día de trabajo. Igualmente, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Ítalo-Argentina. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.